La luz desapareció sin aviso, así nomás, de volada. El aire cambió de densidad, como si el mundo entero se hubiera aguantado la respiración bien cabrón. Y por unos segundos, todo se sintió, al revés, como cuando algo te late que va a pasar algo culero pero no sabes qué. Una sombra viva deslizándose sobre fronteras, ciudades, mentes, arrastrándose como serpiente entre las calles sin que nadie le pusiera atención. Algo que no debería existir, algo que nomás no cuadra con nada de lo que conocemos, pero que ahora se mueve sin hacer ruido, como si anduviera buscando a alguien en específico. Como si supiera exactamente a quién buscar. Y lo más ojete de todo es que nadie se dio cuenta, nadie volteó a ver el cielo cuando cambió, nadie sintió ese frío que te recorre las costillas cuando sabes que algo anda mal, bien mal. Fue como si el universo completo hubiera dado un paso hacia atrás, dejando un vacío donde antes había certeza. Las calles siguieron llenas, la gente siguió con sus pedos cotidianos, con sus broncas chiquitas, sin saber que algo acababa de cambiar para siempre. Pero hubo quienes sí lo sintieron, esos que tienen el ojo más abierto, los que andan más conectados con lo que no se ve. Esos que de repente se quedaron parados en medio de la banqueta sintiendo que algo les acababa de pasar por encima del alma. Si tú también sentiste esa presión extraña, quédate. Suscríbete y dale like antes de que esta verdad sea borrada. Lo que viene ahora no debería ser visto a solas. El eclipse no fue común, no fue de esos que pasan y ya. Los registros del Observatorio Nacional de Chile, marcados a las 3:17 de la madrugada, muestran una caída bien abrupta en la radiación ambiente segundos antes del alineamiento, algo que nunca se había visto, algo que no aparece en ningún estudio anterior ni en ninguna predicción astronómica. Los científicos se quedaron con cara de what, sin poder explicar qué chingados pasó con esos números. Mientras tanto, teólogos de distintas partes del mundo revisitaron Joel 2:31, ese versículo que dice el sol se convertirá en tinieblas, y se dieron cuenta de que antiguos manuscritos traían anotaciones marginales, escritas con tinta casi borrada por el tiempo, sobre un señal silenciosa que antecedería el juicio final. Una señal que no vendría con trompetas ni con ángeles anunciando, sino con un silencio tan profundo que haría que hasta los más escépticos voltearan a ver. Pero lo que más intriga, lo que de verdad pone los pelos de punta, es el patrón detectado en los últimos días antes y después del eclipse. Aves migrando en ruta invertida, yéndose para el lado contrario de donde siempre van, como si algo les hubiera dicho que se largaran, que huyeran de algo que viene. Sensores climáticos apuntando vibraciones subterráneas en zonas donde no hay actividad sísmica registrada, como si la Tierra misma estuviera temblando de miedo. Y un silencio anormal captado en regiones desérticas, un silencio tan pesado que los equipos de medición dejaron de funcionar correctamente, como si algo estuviera absorbiendo hasta el sonido. Nada se conecta a primera vista, los datos están todos dispersos, cada uno apuntando a su propia dirección, pero cuando los juntas, cuando los pones todos en la misma mesa, todos apuntan hacia algo más grande, algo que está más allá de lo que podemos ver o medir. Algo que no quiere ser encontrado, pero que ya está aquí. Hay testimonios extraños circulando en redes, gente contando que ese día sintieron algo raro, una opresión en el pecho, un mareo sin razón, como si alguien les hubiera jalado el alma por un segundo. Otros hablan de sueños que tuvieron esa misma noche, sueños donde caminaban por calles vacías, donde todo estaba oscuro pero había algo observándolos desde las sombras. No es pedo de uno ni de dos, son cientos, miles de reportes similares, todos con el mismo patrón, todos describiendo la misma sensación. Y lo más culero es que muchos de ellos no se conocen entre sí, viven en países distintos, hablan idiomas distintos, pero todos sintieron lo mismo. ¿Casualidad? Nel, eso ya no es casualidad, eso es otra cosa. Los foros de discusión están llenos de gente tratando de entender qué pasó, buscando respuestas en la ciencia, en la religión, en cualquier lado. Pero nadie tiene respuestas claras, nadie puede explicar por qué ese eclipse fue distinto, por qué dejó esa marca invisible en tantas personas. Algunos hablan de una apertura dimensional, otros de una señal divina, otros de experimentos gubernamentales. Pero la verdad es que nadie sabe un carajo, todos están tirando al aire tratando de pegarle a algo que no pueden ver. Y mientras el mundo sigue girando como si nada, mientras la gente vuelve a su rutina y trata de olvidar esa sensación extraña, hay quienes no pueden dejar de pensar en eso, quienes sienten que algo cambió para siempre, que algo se activó ese día y ya no hay vuelta atrás. Esos son los que están buscando, los que están conectando los puntos, los que saben que esto apenas empieza. Porque el eclipse pasó, sí, pero la sombra sigue aquí, moviéndose, creciendo,
esperando el momento correcto para mostrar su verdadera forma. Y cuando ese momento llegue, cuando la verdad salga a la luz, ya va a ser demasiado tarde para cerrar los ojos y pretender que no pasa nada. La cuenta regresiva ya empezó, el reloj ya está corriendo, y cada segundo que pasa nos acerca más a lo que viene. A lo que siempre tuvo que venir. Relatos no divulgados, esos que nunca van a salir en las noticias de la tele ni en los periódicos grandes, sugieren que satélites captaron una faja de sombra desplazándose por áreas donde el eclipse ya debería haber acabado hace rato. Como si la oscuridad hubiera permanecido activa, siguiendo un trayecto propio, con voluntad propia, moviéndose contra todas las leyes de la física que conocemos. No es que la sombra se quedara estática donde cayó el eclipse, no, esa madre se movió, se desplazó siguiendo un patrón que nadie puede predecir ni rastrear completamente. Los especialistas intentaron explicar, se rascaron la cabeza, sacaron todas sus teorías y modelos matemáticos, consultaron con los mejores astrofísicos del planeta, y todos fallaron. Todos se quedaron con las manos vacías, sin poder dar una respuesta que tuviera sentido. Algunos mencionaron interferencias electromagnéticas, otros hablaron de manipulación de datos, de errores en los sistemas de medición, tratando de encontrar cualquier explicación racional que les permitiera seguir durmiendo tranquilos por las noches. Pero en el fondo, todos saben que algo no cuadra, que hay algo más grande detrás de todo esto que no quieren admitir porque admitirlo sería aceptar que el mundo ya no funciona como creíamos. Pero el dato más perturbador, el que de verdad te deja sin aliento cuando lo escuchas, vino ayer nomás. Una equipa aislada del Instituto de Física Solar de Madrid, esos bellés que están todo el día estudiando el Sol y sus movimientos, registró un pulso de baja frecuencia viniendo exactamente del área donde la sombra se fijó, donde se quedó más tiempo del que debería. Un pulso constante, rítmico, como un latido, como si algo vivo estuviera respirando desde ese punto. Al cruzar esa frecuencia con textos apocalípticos, especialmente con Apocalipsis capítulo 6, ese donde hablan de los sellos y de las señales que preceden al fin, algo emergió de los datos, algo que no debería estar ahí. No fue un significado claro, no fue una respuesta directa, sino una coincidencia imposible, una de esas que te hace dudar de todo lo que creías saber. Como si el eclipse fuera apenas el primer movimiento de algo que no quiere ser comprendido, algo que está jugando con nosotros, dejando pistas pero nunca la imagen completa. Es como armar un rompecabezas donde las piezas cambian de forma cada vez que las agarras, donde nunca puedes ver la imagen final porque no quiere ser vista, no todavía. Los investigadores que trabajaron en este proyecto, que analizaron esos datos durante días sin dormir, empezaron a reportar cosas extrañas. Sueños recurrentes con símbolos que no podían identificar, sensaciones de estar siendo observados mientras trabajaban en sus laboratorios vacíos a las 3 de la mañana, equipos que se apagaban y prendían solo sin explicación técnica alguna. Uno de ellos, un físico español de 50 y tantos años con 3 décadas de experiencia, renunció de la noche a la mañana sin dar explicaciones, solo dejó una nota que decía: no puedo seguir viendo lo que estoy viendo. Nadie sabe qué vio exactamente, nadie pudo sacarle más información, simplemente se fue y desapareció del radar académico por completo. Sus colegas trataron de contactarlo, de preguntarle qué pasó, pero nunca respondió, como si hubiera decidido borrarse del mapa para no tener que lidiar con lo que descubrió. Y eso es lo que más asusta, ¿no? Que alguien con toda esa preparación, con toda esa ciencia en la cabeza, decida que es mejor no saber, que es mejor alejarse antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en foros especializados de escatología y teología profética, empezó a circular un documento sin firmar, un PDF de 53 páginas que correlaciona eventos astronómicos recientes con profecías bíblicas de una manera que nadie había hecho antes. El documento no tiene autor identificado, no tiene referencias institucionales, pero está lleno de datos precisos, de cálculos exactos, de citas de manuscritos antiguos que muy poca gente conoce. Habla de cómo el eclipse marca el inicio de lo que llaman la ventana de sombra, un periodo de tiempo indeterminado donde las barreras entre lo visible y lo invisible se vuelven más delgadas, donde cosas que no deberían poder cruzar encuentran grietas para entrar. El documento menciona que esta ventana ya se abrió antes en la historia, durante eventos cataclísmicos que la humanidad prefirió olvidar, eventos que fueron borrados de los registros oficiales porque eran demasiado perturbadores para ser recordados. Y según este texto anónimo, cada vez que la ventana se abre, algo cruza, algo entra a nuestro mundo y deja su marca, cambia las cosas de formas que no podemos ver inmediatamente pero que se hacen evidentes con el tiempo. Los teólogos más conservadores descartaron el documento como sensacionalismo,
como otro delirio conspirativo más de Internet. Pero los que se tomaron el tiempo de leerlo completo, de verificar las fuentes y las citas, encontraron algo inquietante. Todo está documentado, todo tiene respaldo en textos antiguos que existen de verdad, en observaciones astronómicas que fueron registradas pero nunca explicadas. No es un invento, no es fantasía, es una interpretación de datos reales que simplemente nunca nadie había conectado de esta manera. Y eso es lo que lo hace tan pinche aterrador, que no puedes simplemente descartarlo como locura porque hay demasiada evidencia ahí, demasiados datos concretos que no pueden ser ignorados. Es como si alguien hubiera estado juntando las piezas durante años, esperando el momento correcto para mostrar el patrón completo, y ese momento llegó justo después del eclipse. Si alguna parte de esto te pegó de forma extraña, si algo dentro de ti reconoció esta verdad aunque tu mente trate de rechazarla, escribe en los comentarios. Lo que tú percibes puede ser exactamente lo que otros necesitan ver antes de que el silencio crezca y nos cubra a todos. Desde el eclipse, relatos de claridad espiritual surgieron por todos lados, como si algo se hubiera abierto en la conciencia colectiva de miles de personas al mismo tiempo. Gente que nunca había tenido experiencias místicas, que vivía su vida normal sin pensar en nada trascendental, de repente describe una especie de ascensión momentánea, de éxtasis espiritual que les llegó sin avisar. Percepciones profundas, casi revelaciones directas, como si alguien les hubiera susurrado verdades al oído que siempre estuvieron ahí pero nunca pudieron escuchar. Hablan de haber visto patrones en todo, de haber comprendido conexiones entre eventos de sus vidas que parecían aleatorios pero que de repente cobraron sentido perfecto, como si todo hubiera sido planeado desde siempre. Es una sensación de estar completamente despierto por primera vez en la vida, de ver la realidad sin filtros, sin las mentiras que nos contamos para poder dormir tranquilos. Algunos lo describen como haber tocado lo divino por un instante, como haber sentido la presencia de algo infinitamente más grande que ellos mismos, algo que los conocía completamente y los amaba o los juzgaba, dependiendo de quién lo cuente. Pero, y aquí viene lo más cabrón, luego después viene la caída. Un beso sufocante que te aplasta el pecho, que te quita el aire como si alguien te hubiera jalado el tapete de debajo de los pies y te hubieras dado un madrazo contra el suelo. Una sensación de que algo robó el brillo interno, de que esa luz que viste por un momento te fue arrebatada y ahora solo queda un hueco negro donde antes había esperanza. La gente que experimenta esto cuenta que es peor que cualquier depresión que hayan sentido antes, porque no es solo tristeza, es vacío absoluto, es la ausencia de todo significado, como si el universo te hubiera mostrado la verdad y luego te la hubiera quitado solo para que supieras lo que estás perdiendo. Algunos no pueden ni levantarse de la cama durante días, otros siguen funcionando pero como zombies, haciendo todo mecánicamente sin sentir nada, con los ojos vacíos como si algo les hubiera chupado el alma. Y lo más culero es que no hay manera de explicarle esto a alguien que no lo vivió, no hay palabras para describir cómo se siente tener acceso a todo y luego perderlo en un segundo, como si Dios mismo te hubiera dado un vistazo al paraíso y luego te hubiera cerrado la puerta en la cara. Y entonces comienza el aislamiento. La gente deja de contestar llamadas, deja de salir, se encierra en sus casas sin querer ver a nadie porque sienten que nadie va a entender lo que les pasó. Empiezan a tener sueños con paisajes oscuros, carreteras vacías que se extienden hasta el infinito sin un solo carro, sin una sola alma a la vista. Sueños donde caminan y caminan sin llegar a ningún lado, donde el cielo está siempre gris y el aire huele a algo quemado, a algo muerto. Y en esos sueños siempre hay figuras inmóviles observando de lejos, siluetas que no se mueven ni hacen ruido pero que están ahí, vigilando, esperando algo. Cuando despiertan, la sensación de ser observados no se va, se queda pegada como una sombra que los sigue a todos lados. Algunos juran que ven esas figuras incluso despiertos, de reojo, en los reflejos de las ventanas, en las esquinas oscuras de sus cuartos. Figuras que desaparecen cuando las ves directamente pero que sabes que están ahí, que nunca se van realmente. Las revelaciones vuelven en fragmentos, pero ya no son claras como la primera vez, ahora son confusas, distorsionadas, como si alguien estuviera tratando de comunicarse a través de estática. Mapas que no reconocen de lugares que no existen, números que se repiten en todas partes sin razón aparente, coordenadas que no llevan a ningún lado cuando las buscas en Internet. Sombras que se mueven de formas que no tienen sentido, que aparecen en lugares donde no debería haber nada proyectándolas. Nada completo, nada estable, todos son pedazos rotos de algo más grande que no se deja ver entero. Es como si estuvieran recibiendo mensajes de algo que no habla su idioma, que trata de comunicarse pero no puede hacerlo de forma directa, entonces manda símbolos, imágenes, sensaciones,
esperando que alguien pueda armar el rompecabezas. Pero el pedo es que cada persona recibe pedazos diferentes, nadie tiene la imagen completa, y cuando intentan juntarse para compartir lo que vieron, descubren que sus pedazos no coinciden, que cada uno está viendo una parte distinta de algo tan grande que ninguno puede comprenderlo solo. Y hay un nuevo elemento que está volviendo locos a los investigadores de fenómenos paranormales y a los escépticos por igual: imágenes captadas en cámaras de seguridad, en dashcams de coches, en celulares de gente que estaba grabando otras cosas, muestran manchas oscuras moviéndose contra la dirección del viento. Pequeñas de más para ser nubes, porque las nubes no se mueven así, no se desplazan como si tuvieran propósito, como si supieran exactamente a dónde van. Rápidas de más para ser animales, porque ningún pájaro vuela de esa manera, ningún insecto se mueve con esa intención. Es como si la sombra del eclipse hubiera ganado voluntad propia, como si se hubiera fragmentado en miles de pedazos pequeños que ahora se mueven por el mundo buscando algo, o a alguien. Los videos están por todos lados en internet, algunos tienen millones de visitas, otros están siendo borrados tan rápido como aparecen, lo cual hace que la gente se vuelva más paranoica, más convencida de que hay algo que no quieren que veamos. Analistas de video forense han examinado algunas de estas grabaciones y no pueden explicarlas. No son fallas de la cámara, no son efectos de luz, no son pájaros ni insectos ni polvo en el lente. Son anomalías reales moviéndose en el espacio físico de formas que desafían lo que sabemos sobre física básica. Una de las grabaciones más perturbadoras viene de una cámara de seguridad en Monterrey, donde se ve una de estas manchas entrando a un edificio a través de la puerta cerrada, como si fuera humo pero con más densidad, con más presencia. La cámara interior del edificio la capta moviéndose por los pasillos durante casi 3 minutos antes de desaparecer en una pared. Los guardias de seguridad que estaban esa noche no vieron nada con sus propios ojos, pero la cámara lo grabó todo. Uno de ellos renunció al día siguiente diciendo que sintió algo raro esa noche, una presión en el ambiente que lo hizo sentir incómodo sin saber por qué. El otro sigue trabajando ahí pero ya no quiere hablar del tema, solo dice que hay cosas que es mejor no saber, que es mejor hacer tu trabajo y no hacer preguntas. En comunidades espirituales y religiosas, la interpretación de estos eventos varía desde lo apocalíptico hasta lo trascendental. Algunos creen que estamos en medio de una purga espiritual, donde las almas están siendo separadas, donde cada quien está siendo probado para ver de qué lado va a estar cuando llegue el momento final. Otros piensan que es un despertar masivo, que la humanidad está evolucionando a un nuevo nivel de conciencia y estos fenómenos son los dolores de parto de esa transformación. Y hay quienes creen que algo se rompió, que una barrera que debía mantenerse cerrada se abrió y ahora entidades de otro plano están cruzando, mezclándose con nuestra realidad, cambiando las reglas del juego sin que podamos hacer nada para detenerlo. Nadie sabe cuál interpretación es la correcta, si es que alguna lo es, pero todos coinciden en que algo cambió ese día del eclipse, algo que no tiene vuelta atrás, algo que va a seguir desarrollándose nos guste o no. Los testimonios siguen llegando, cada día hay más gente reportando experiencias similares, más videos apareciendo, más datos que no cuadran con la realidad que conocíamos. Y mientras las autoridades insisten en que todo tiene explicación racional, que solo es paranoia colectiva amplificada por las redes sociales, hay quienes saben que eso es mentira, que están tratando de mantener la calma para que no haya pánico masivo. Porque si la gente supiera realmente lo que está pasando, si supieran que los patrones están acelerándose, que las manifestaciones son cada vez más frecuentes y más intensas, habría caos. Y tal vez eso es exactamente lo que sea lo que está detrás de todo esto está esperando, que perdamos el control, que nos rindamos al miedo, que abramos las puertas completamente para que pueda entrar sin resistencia. O tal vez ya está adentro, ya cruzó, y todo esto que estamos viendo son solo los efectos secundarios de su presencia, las ondas que causa al moverse por un mundo que no fue diseñado para contenerlo. Tal vez este sea solo el inicio, apenas el primer temblor antes del terremoto grande que viene en camino. La primera rachadura de algo mucho más grande que ya se aproxima, que ya está aquí aunque no podamos verlo completo todavía. El eclipse pasó, sí, eso es cierto, la luna se movió y el sol volvió a brillar como siempre lo ha hecho, pero la sensación de que todavía estamos siendo observados permanece, se quedó pegada como una mancha que no se quita, como un olor a quemado que no puedes sacar de tu casa por más que abras las ventanas. Es esa sensación que te agarra en medio de la noche cuando todo está en silencio, cuando deberías estar dormido pero algo te mantiene despierto, algo que no puedes nombrar pero que sabes que está ahí, esperando, midiendo, calculando cuando es el momento correcto para moverse. Y cada día que pasa, esa sensación se hace más fuerte, más presente,
como si lo que sea que esté detrás de todo esto estuviera acercándose lentamente, tomándose su tiempo porque sabe que ya no hay escapatoria, que ya nos tiene exactamente donde nos quiere. Hay una segunda fase, y esto es lo que nadie está diciendo en voz alta, pero todos los que están prestando atención lo saben, lo sienten en los huesos. Y esa segunda fase ya comenzó a moverse, ya está en marcha como una máquina que se echó a andar y que nadie sabe cómo detener. Los patrones se están acelerando, los reportes se multiplican cada semana, los fenómenos que antes eran aislados ahora están conectándose, formando una red que abarca el planeta entero. No es casualidad que todo esto esté pasando al mismo tiempo en lugares tan distintos, tan alejados unos de otros. Es coordinación, es un plan ejecutándose con precisión matemática, con timing perfecto, como si alguien o algo hubiera estado esperando el momento exacto para soltar todos los engranajes al mismo tiempo. Y nosotros, la humanidad con toda nuestra ciencia y tecnología, con todos nuestros satélites y computadoras, estamos viendo todo esto pasar sin poder hacer más que documentarlo, sin poder más que ver cómo las piezas se acomodan solas en el tablero. Cuando esa segunda fase venga completamente a la superficie, cuando ya no pueda ser negada ni explicada con palabras bonitas ni teorías tranquilizadoras, ya va a ser demasiado tarde para cerrar los ojos y pretender que no pasa nada. Ya va a ser demasiado tarde para seguir con nuestras vidas normales, para seguir fingiendo que el mundo sigue siendo el mismo lugar seguro y predecible que siempre creímos que era. Porque la verdad es que nunca fue así de seguro, siempre hubo cosas moviéndose en las sombras, siempre hubo fuerzas que no entendemos jugando con las reglas de la realidad. La única diferencia es que antes podíamos ignorarlas, antes podíamos voltear la mirada y seguir adelante. Pero ahora ya no, ahora esas fuerzas están saliendo a la luz, están mostrándose sin miedo, sin preocuparse por ser descubiertas porque saben que ya ganaron, que ya es tarde para detenerlas. El velo se está cayendo pedazo por pedazo, y lo que hay detrás no es lo que la mayoría de la gente quiere ver, no es lo que nos enseñaron en las iglesias ni lo que nos prometieron los científicos. Los que tienen ojos para ver ya lo están viendo, los que tienen oídos para escuchar ya lo están oyendo. Están los que sienten esa presión constante en el pecho, los que ya no pueden dormir bien porque saben que algo está por venir, los que ven las señales en todas partes y no pueden dejar de conectar los puntos. Esos son los que van a estar preparados cuando todo explote, los que no van a estar en shock cuando la verdad salga completamente a la luz. Porque la verdad siempre sale, siempre encuentra la manera de filtrarse por las grietas, de mostrarse aunque traten de mantenerla escondida. Y esta verdad en particular es demasiado grande para ser contenida, es demasiado poderosa para ser silenciada por mucho tiempo. Cada día que pasa hay más gente despertando, más gente dándose cuenta de que algo no está bien, de que las mentiras que nos contaron ya no funcionan, de que la realidad es mucho más extraña y más aterradora de lo que jamás imaginamos. No habrá más silencio posible cuando llegue ese momento. El silencio que ahora todavía cubre todo, ese silencio artificial que mantienen los medios y las autoridades, ese silencio cómodo que prefiere la mayoría de la gente porque es más fácil que enfrentar la verdad, todo eso va a explotar como un globo que se infló demasiado. Y cuando explote, cuando el ruido finalmente llegue y ya no pueda ser ignorado, va a ser ensordecedor. Va a ser el tipo de verdad que cambia todo, que redefine todo lo que creíamos saber sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre lo que es posible y lo que no. Las instituciones van a temblar, las religiones van a tener que enfrentar preguntas que han estado evitando durante siglos, la ciencia va a tener que admitir que hay cosas que sus instrumentos no pueden medir pero que existen de todas formas. Y la gente común, la que solo quería vivir su vida tranquila sin complicaciones, va a tener que decidir de qué lado está, qué es lo que cree, qué es lo que está dispuesta a aceptar como real. La cuenta regresiva ya empezó hace rato, desde el momento exacto en que la sombra del eclipse tocó la Tierra y algo cruzó con ella. Cada segundo que pasa nos acerca más al momento en que ya no habrá vuelta atrás, en que ya no podremos decir que no sabíamos, que no nos dimos cuenta. Las señales están por todos lados para quien quiera verlas, los mensajes están siendo transmitidos para quien sepa escucharlos. Y hay quienes están escuchando, quienes están viendo, quienes están preparándose para lo que viene porque entienden que esto no es un juego, que esto no es entretenimiento ni paranoia, que esto es real y que está sucediendo ahora mismo, en este momento, mientras lees esto. La pregunta no es si va a pasar, la pregunta es cuándo va a alcanzar el punto crítico, cuándo va a ser tan obvio que nadie va a poder negarlo aunque quiera. Y según los patrones, según lo que los que están prestando atención real han documentado, ese momento está más cerca de lo que cualquiera quisiera admitir. Algunos hablan de semanas, otros de meses, pero todos coinciden en que ya no estamos hablando de años.
Sea lo que sea que se activó ese día del eclipse, está siguiendo un cronograma, está avanzando hacia algo específico, hacia un punto culminante que ha estado planeado desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y nosotros somos solo espectadores, o tal vez somos parte del plan sin siquiera saberlo, piezas moviéndose en un tablero que no podemos ver completo. Lo único seguro es que nada va a volver a ser como antes, que el mundo que conocíamos ya se acabó el día del eclipse, solo que todavía no nos hemos dado cuenta completamente. Todavía estamos viviendo en la inercia del mundo viejo, funcionando con las reglas viejas, pero esas reglas ya no aplican, ya fueron reescritas por algo que no nos pidió permiso ni nos dio explicaciones. Si esta historia te tocó de algún modo, si algo dentro de ti reconoció estas palabras como verdaderas aunque tu mente racional trate de descartarlas, si sentiste ese escalofrío que te dice que esto no es solo otra teoría conspirativa más de Internet, entonces tú ya sabes lo que hacer. Ya sabes que no puedes simplemente cerrar esta página y olvidarte, porque lo que leíste aquí ya se grabó en algún lugar dentro de ti, ya plantó una semilla que va a seguir creciendo aunque trates de ignorarla. Puedes compartir esto con otros que sientan lo mismo, con otros que también hayan sentido que algo cambió ese día, con otros que estén buscando respuestas en lugares donde nadie más está mirando. O puedes guardártelo, dejarlo resonar dentro de ti, usarlo como guía para lo que viene. Pero lo que no puedes hacer es pretender que no lo viste, que no lo sentiste, porque eso sería mentirte a ti mismo, y las mentiras ya no nos van a proteger de lo que se acerca. El tiempo de las mentiras cómodas se acabó, ahora solo queda la verdad, por más dura que sea, por más aterradora que parezca. Y esa verdad es que estamos en medio de algo mucho más grande que nosotros, algo que tiene sus propios planes, sus propios tiempos, y lo único que podemos hacer es estar lo más despiertos posible, lo más conscientes posible, para cuando finalmente se revele por completo. Porque ese día va a llegar, tan seguro como que el sol sale cada mañana, y cuando llegue, los que estuvieron prestando atención van a ser los únicos que no van a estar completamente perdidos en el caos que viene.